revisando un poco o siendo bastante curioso, porque ya saben que lo soy, estaba aquí viendo ciertos fragmentos de la saga esta de Rápido y Furioso y recordaron que el año que viene, perdón, exacto, en este año más adelante o el año que viene vamos a tener la última entrega de la parte 10 que vimos. Pero en todo esto me puse a recordar pues cómo eran aquellos tiempos cuando todo era solo carreras callejeras, conflictos en los carros, respeto, familia, y eso. Pero me puse a pensar en algo muy curioso y es que Brian, ¿por qué abandonó la policía? Muy pocos youtubers que han hablado pues de la película y tal, pues comentan este dato. Y hay uno en particular que no me acuerdo bien el nombre, que siempre habla de las películas de un punto más, no filosófico, sino más psicológico, lo cual a veces acertaba y otras veces no. Comentaba de que Brian, cuando era agente del FBI, pues no se sentía a gusto, no se sentía parte de ese grupo, no se sentía como en familia. A diferencia de cuando estaba conociendo al grupo de Don y lo demás. Lo cual yo comparto pues ese punto, en eso tiene razón. Pero, y claro, obviamente no se sentía parte del grupo y por ende pues los traicionó por esa mala convivencia, vamos a decirlo así. Pero no creo que fue tanto por eso. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque recordamos que obviamente en la primera película él estaba como agente del gobierno, conociendo a Don, su vida, para ver cómo podían sacar información para pues arrestarlo en algún momento. Obviamente después de conocer a Don, a su grupo, a su familia y enamorarse de Mia, etcétera, etcétera, las cosas fueron cambiando y él fue como aceptando una nueva vida pues al lado de ellos y formando parte de ellos con el tiempo. Y obviamente, pues después de la primera entrega, pues él decidió salirse de la policía temporalmente, ya que pues vimos que en la segunda película perdón, como un agente, vamos a decirlo, un agente recobrado, junto con Roman Pierce para atrapar a un traficante, exacto, eh, que no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, que bueno, la segunda película, la primera, la segunda, encaja muy bien con lo que es el antes y después de Brian, ¿no? Y creo que hasta ahí pudo haber quedado bien, porque incluso me acuerdo que otro usuario lo comentó, que la película hubiera quedado hasta ahí. Pero bueno, aunque después la siguieron extendiendo y más. Pero, recordemos, Brian después de la uno se retiró de la policía, en la 2 volvió como un agente recobrado, eh, donde quería vivir en Miami con Roman Pierce cubriendo su espalda y abrir un taller. Luego en la 3 no me acuerdo qué ocurre en la 3, aunque creo que nunca hubo una 3 o sí. Bueno, en la 4 sabemos que retomó la policía, que pasaron 5 años desde que todo lo de la primera película ocurrió. Letty pues ayudó a Brian en un caso para salvar a un acusador, de detener a un narcotraficante donde todo salió mal, ella se creyó muerta, etcétera, etcétera. Pero obviamente pasaron 5 años donde el grupo de Dom y Brian nunca se vieron. Incluso tuvo una conversación con Mia pidiéndole que no se acerque tanto a Don, que la policía podía atraparla y no quería eso porque aún, a pesar del tiempo separado, aún siente cariño por ella. Que eso es obvio. Pero, ajá, recobrando el tema, perdón. En la cuarta, recobrando lo que es el tema policíaco y eso, la vida de Brian, obviamente pues se sentía como presionado, ¿de acuerdo? Porque no solo por el tema de que había un traficante, este Braga, el de México, que manejaba
un cartel de narcotraficante en México y tal, esa presión, y aparte de que Don se involucró, se comenzó a involucrar por eso, porque se enteró de que Leti estaba metida en eso, entonces quería averiguar más, detener al tipo, etcétera, etcétera, venganza. Entonces Brian, obviamente, por parte de la policía, seguirlo para que no intervenga en la investigación y aparte arrestarlo, él quería hacerle pagar a Braga, perdón, por haber cobrado la vida que para él fue una amiga, que después en las 6 vimos que se disculparon. Bueno, él se disculpó. Y aunque ella dijo que no se acordaba, obviamente aceptó sus disculpas. Pero bueno, después de todo eso, de los problemas, las reconciliaciones y demás, lograron atrapar a Braga. Lograron atraparlo, hacer como justicia a Leti, a pesar de que, bueno, al final en el juicio no aceptaron las acciones de Don por colaborar, en este caso policíaco, porque más que todo el pasado pues le jugó en contra, más que todo. Y por ende ahí vemos que Brian se va como molesto, decepcionado de que pues a pesar de que él hizo un bien por este caso de la policía, a pesar de que él es un ex convicto, que bueno, no tenía ningún problema de la ley, a pesar de que, oye, aún seguía pues en busca y captura, ¿no? Pero sin cometer problemas. Entonces Brennan ahí se sintió totalmente decepcionado, porque a pesar de que Tom, él, con el tiempo que convivió con él, entre otros momentos, él vio que realmente era una buena persona, que por circunstancias se volvió una persona callejera, que fue moldeada no por gente mala, sino que por querer proteger a los suyos, siempre se metió en problemas con la ley, etcétera, 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 y con el tiempo intentaba cuidarse. Entonces Brian, al ver que la justicia y ver cómo él intentaba limpiar su imagen, su nombre, el mundo seguía sin aceptarlo. Y eso para él pues no le gustó porque se supone que obviamente en un juicio obviamente puede salir, dependiendo si tú realmente quieres ganar, tendrás que probar que tú no hiciste nada malo, aunque la otra persona diga que sí lo hiciste, entonces tú tienes que probarlo. Pero desde la perspectiva de Brian, la justicia y la ley policíaca o judicial, lo que sea, no hizo bien en aceptar las acciones de alguien que se estaba reivindicando por sus acciones del pasado, que intentaba hacer un bien a la ciudadanía y mostrarse a sí mismo y al mundo que pues él solo quiere vivir tranquilo con su familia sin causar problemas y hacer un bien en caso de ser necesario. Entonces eso Brian fue decepcionante para él y por ende esa es la motivación suficiente para abandonar la policía por completo después de unos 5 o 6 años. Exacto, sumando un año desde la primera película hasta la cuarta, yo le sumo como unos 6 años, en vez de 5, como se dice en la saga, yo le sumo 6, sumando. Entonces, por eso Brian abandona oficialmente la policía, que incluso ya lo vimos en la quinta, ¿no? Todo ese tema, pues, se profundizó y más, conociendo a la Rock como el agente Hobbs y demás, pero aquí el tema es que para Brian era más importante probarte a ti mismo que con tus acciones puedes probar que con tus acciones favoreciendo a una persona, a un país o lo que sea, tú puedes probar que puedes hacer un bien sin importar tu pasado, quién eres, lo que sea. Y todo eso digamos, lo lastimó al ver que pues la justicia en la cual él estaba como dentro o sumergido, pues no funcionó como él esperaba. Y por ende abandonó la policía, porque esa confianza de que el mundo podría verlo como él lo estaba viendo, pues se desmoronó.